Hola amigos, bienvenidos al canal Historias con Sivaram. Hoy vamos a hablar sobre una persona extraordinaria de un pequeño país insular, Cuba. En ese pequeño país, un líder le quitó el sueño al imperio estadounidense. Hoy vamos a hablar sobre cómo el presidente de Venezuela, Nicolás, fue llevado y levantado. Estados Unidos lo anuncia con orgullo. Pero ese mismo Estados Unidos, esa misma CIA, al otro lado del mar, en el pequeño país de Cuba, no pudo ni siquiera tocarle un pelo a un hombre. Ese hombre es Fidel Castro. Él no es solo un hombre, es la personificación viva del principio de no inclinar la cabeza ante nadie. Si Estados Unidos intentó matar a Fidel 634 veces y fracasó, uno puede imaginar qué tipo de líder era. Estados Unidos, que ha lanzado bombas y derrocado a muchos países, aún no ha podido tocar el territorio de Cuba. Porque allí no hay solo un arma, allí reina una revolución. Desde una pequeña isla situada a solo 145 kilómetros de la costa de Florida, él fue el único líder que desafió al imperio estadounidense. En los mapas de Washington, Cuba es solo un puntito. Pero en los archivos importantes, es una alerta roja. Porque allí no se fabrican armas, sino ideas de rebelión. Cuando Fidel Castro entró en la política, Cuba ya aparecía como un país independiente. Pero en realidad era como un patio trasero para las empresas estadounidenses. Desde los ingenios azucareros hasta las refinerías de petróleo, más del 70% estaba en manos de los estadounidenses. Todo eso, con el apoyo total de Estados Unidos al dictador Fulgencio Batista. Las elecciones eran una farsa, mientras la gente vivía en la pobreza y los casinos de La Habana estaban en manos de la mafia estadounidense. Fue contra este mismo sistema de explotación que Fidel inició su rebelión. El 26 de julio de 1953, el ataque al cuartel Moncada fracasó militarmente. Pero políticamente, eso sembró la semilla de una revolución. Las palabras que Fidel pronunció en el tribunal encendieron una chispa entre el pueblo cubano. Fue a la cárcel. Salieron en libertad. En México volvió a tomar las armas. En 1956, Fidel Castro partió de México hacia Cuba en un pequeño yate llamado Granma. Junto a él iban un total de 82 revolucionarios. Pero en cuanto llegaron a la costa cubana, el ejército fuertemente armado los atacó. En medio del estruendo de los disparos, ese grupo se dispersó por completo. De los 82, 70 murieron en el acto. Los 12 revolucionarios restantes lograron escapar con heridas. ¿Quiénes eran ellos? Escondidos en las sierras y selvas, convirtieron una derrota en un levantamiento nacional. Allí, los campesinos se convirtieron en armas. El pueblo mismo se volvió su protección. También fue allí donde el Che creció como guerrillero. Para finales de 1958, el ejército de Batista colapsó. En enero de 1959, Fidel entró en La Habana, la capital de Cuba. Eso no fue solo un simple cambio de gobierno. Fue una bofetada pública al dominio estadounidense. Estados Unidos no pudo digerir esto. Por eso, en 1961, lanzó el ataque de Bahía de Cochinos. Las fuerzas rebeldes cubanas entrenadas por la CIA, armadas con armas modernas y con un plan completamente preparado, iniciaron la operación. Pero lo que se interpuso no fue el ejército cubano. Fueron los propios cubanos. En apenas 72 horas, ese grupo apoyado por Estados Unidos fue completamente derrotado. Esto se convirtió en una de las derrotas más humillantes en la historia de Estados Unidos. Antes de eso, hubo otra ocasión en la que Estados Unidos quedó en shock. En 1940, durante el ataque de Pearl Harbor realizado por Japón, Estados Unidos se dio cuenta de repente de lo vulnerable que era su seguridad. Pero después de ese ataque, Estados Unidos se levantó de nuevo. Salió victorioso en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en Cuba no sucedió lo mismo. Para Fidel, la verdadera lucha apenas comenzaba. Cuba se transformó en un país socialista. Las empresas estadounidenses fueron nacionalizadas. Washington ardía de rabia.
Se dice que, entre 1960 y 1965, la CIA intentó asesinar a Fidel al menos 8 veces. El propio Senado de Estados Unidos lo admitió. Pero, según los registros de las agencias de inteligencia cubanas, esos intentos fueron 634 veces. Chicas venenosas, explosivos, batidos envenenados, trajes de buceo, acuerdos con la mafia. No importó cuántas conspiraciones intentaron, Fidel sobrevivió. Porque él no era solo un cuerpo. Él era un sistema, era una idea revolucionaria. Por otro lado, en 1962 la situación se volvió aún más peligrosa. Cuando Estados Unidos se enteró de que la Unión Soviética había instalado misiles en Cuba, se alarmó de inmediato. El entonces presidente estadounidense, John F. Kennedy, declaró un bloqueo naval alrededor de Cuba. Los barcos estadounidenses se posicionaron en el mar. Aviones de combate patrullaban el cielo. El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Durante algunos días, el mundo realmente contuvo la respiración. Finalmente, se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se retiraron los misiles soviéticos de Cuba. Pero esta crisis reveló una gran verdad. Por primera vez, Estados Unidos se enfrentó a una situación en la que su propio territorio estaba directamente en peligro. El epicentro de ese miedo fue un solo país pequeño. Ese país fue Cuba. Durante todo este tiempo, Fidel Castro no se doblegó. No aceptó las órdenes de Estados Unidos. No abandonó a su país. Enfrentó el miedo de las superpotencias y mantuvo a Cuba en pie. Ese fue su verdadero triunfo. No fue una victoria lograda con armas, sino con valentía. Después de eso, Fidel expandió la revolución a otros países. Los lemas revolucionarios resonaron en todo el mundo. Desde Angola hasta Etiopía en África y hasta Vietnam en Asia, Cuba se mantuvo firme. Esto provocó descontento hacia el control apoyado por Estados Unidos. En la República Dominicana, Juan Bosch fue derrocado. En Chile, Salvador Allende fue asesinado. Pero Cuba resistió. La razón es que allí la gente consideraba la revolución como su derecho. Por eso, la represalia de Estados Unidos comenzó en el ámbito económico. Las sanciones económicas que empezaron en 1962 siguen vigentes hasta hoy. Cada año, en la Asamblea General de la ONU, más de 180 países votan en contra de estas sanciones. Aún así, Estados Unidos no da marcha atrás. Se estima que Cuba ha sufrido pérdidas económicas de más de 130.000 millones de dólares. Aún así, el gobierno cubano no se rinde. Esto es algo que Estados Unidos no ha podido digerir. Hoy, Estados Unidos está llevando a cabo ataques directos en Venezuela y proclamando orgullosamente que ha capturado al presidente del país. Pero, así era Estados Unidos cuando estaba en FIDE, y así era Latinoamérica cuando estaba en FIDE. Fidel Castro, quien sembró tanto miedo en Estados Unidos, falleció en 2016 a los 90 años. Pero la valentía que infundió en el pueblo no murió. Fidel aún se ve hoy en cada paso que da Estados Unidos en Latinoamérica. Si Fidel Castro estuviera vivo hoy, tal vez Venezuela no estaría tan sola. Quizás Latinoamérica no habría llegado a esta situación de división. Y ahora, la pregunta de si Estados Unidos podría secuestrar presidentes de países tan libremente sigue persiguiendo al mundo. Imperios como Estados Unidos ganan con armas. Pero en algunos países, la gente resiste con revoluciones. Fidel Castro lo demostró. Estados Unidos ha derrocado a muchos países. Pero hasta este momento, ni siquiera ha podido hacer que Cuba se arrodille. Ese es Castro, amigos. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo y dejen sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias.